No sé exactamente cuándo empezó. No fue un día específico. No fue un momento claro. Fue más bien como una bruma que se fue extendiendo lentamente sobre mi vida, sin anunciarse, sin un gesto evidente que pudiera señalar. Al principio eran detalles pequeños, casi invisibles, como si la realidad hubiera decidido jugar conmigo en silencio. Un vaso que aparecía en la mesa cuando estaba seguro de haberlo dejado en la cocina. Una puerta entreabierta que juraba haber cerrado con cuidado. Una palabra que resonaba en mi memoria como pronunciada, pero que nadie más parecía recordar. Cosas mínimas, tan frágiles que podían confundirse con distracciones, con el cansancio acumulado de los días. Pero poco a poco, esos detalles comenzaron a repetirse. Se volvieron más constantes, más insistentes, como si quisieran llamar mi atención. Y entonces la duda se instaló. No era miedo todavía, era una inquietud que se deslizaba como un murmullo en la mente. ¿Había apagado la luz? ¿Había cerrado la puerta? ¿Había dicho aquello en voz alta o solo lo había pensado con tanta fuerza que mi memoria lo confundió con un hecho? La casa se convirtió en un escenario lleno de enigmas. Cada objeto parecía tener un secreto. El libro abierto en la mesa, la ventana que dejaba entrar un aire frío, la sombra que se proyectaba en la pared. Todo era sospechoso, todo era frágil. Caminaba por las habitaciones como quien recorre un museo de recuerdos inciertos, tocando los objetos con cuidado, como si al hacerlo pudiera confirmar su existencia. Me detenía frente al reloj de pared y lo observaba durante minutos, esperando que el segundero se moviera con la misma precisión de siempre. A veces me parecía que se detenía, que el tiempo se congelaba en un instante imposible. Me acercaba, lo tocaba, lo escuchaba, y el tic-tac volvía a sonar, como si nada hubiera pasado. Pero la duda ya estaba sembrada, ¿había dejado de moverse realmente o había sido mi percepción la que se detuvo? En la cocina, los olores se mezclaban con recuerdos. Preparaba café y el aroma me parecía distinto, más fuerte, más amargo. Me preguntaba si era el mismo café de siempre o si mi mente estaba inventando un sabor nuevo. El vapor que subía de la taza se convertía en una especie de señal, un recordatorio de que incluso lo más cotidiano podía transformarse en un misterio. Hubo un momento que me marcó. Recordé una conversación. Estaba seguro de haberla tenido. Podía repetir las palabras, recordar el tono, incluso la expresión en el rostro de la otra persona. Pero cuando pregunté, me dijeron que nunca había ocurrido. Esa certeza rota fue como un cristal quebrándose en silencio. No fue miedo lo que sentí, fue algo más profundo, la inquietud de saber que mi mente podía inventar escenas completas, diálogos enteros, recuerdos tan vívidos como los reales. Desde entonces, empecé a observar más. A cuestionar más. A desconfiar no de lo que pasaba afuera, sino de lo que ocurría dentro de mí. Comprendí que la mente no es solo un archivo que guarda recuerdos. Es también un narrador que interpreta, que completa, que crea. Y a veces, ese narrador no distingue entre lo que ocurrió y lo que imaginó. Las noches se volvieron más largas. Me despertaba convencido de haber escuchado un murmullo, una voz que me llamaba desde otra habitación. Me levantaba, recorría la casa, abría puertas, encendía luces. Todo estaba en silencio. Pero la sensación permanecía, como si algo hubiera ocurrido en un plano invisible, inaccesible para los sentidos, pero real en mi memoria. El tiempo comenzó a perder consistencia. Los días se mezclaban, las horas se confundían. A veces estaba seguro de haber vivido una escena y luego me encontraba con pruebas de que nunca había sucedido. Era como caminar en un sueño del que no podía despertar, un sueño que se disfrazaba de realidad y me obligaba a dudar de todo. La duda se convirtió en un espejo en el que me miraba constantemente. Ya no confiaba en lo que veía, ni en lo que escuchaba, ni en lo que recordaba. Todo era sospechoso, todo era frágil, todo podía ser una invención. Y en esa fragilidad, me descubrí vulnerable, expuesto, perdido en un laberinto sin salida.
Me aferraba a pequeños rituales para intentar recuperar la certeza. Encendía y apagaba la luz varias veces, cerraba la puerta con fuerza, repetía frases en voz alta para asegurarme de que habían sido dichas. Pero incluso esos rituales se volvían sospechosos. ¿Había realmente apagado la luz 3 veces, o lo había imaginado? ¿Había pronunciado esas palabras, o solo las había pensado con tanta intensidad que se confundieron con la realidad? El mundo exterior seguía su curso, indiferente a mi confusión. La gente caminaba por las calles, los autos pasaban, los relojes marcaban la hora. Todo parecía normal, pero dentro de mí nada lo era. Vivía en un estado de alerta constante, como si cada instante pudiera ser una trampa, una ilusión creada por mi propia mente. Y lo más inquietante era que nadie más lo notaba. Para los demás, yo era el mismo de siempre. Pero dentro de mí, todo había cambiado. La confianza en mi memoria, en mis pensamientos, en mi percepción, se había quebrado. Y esa fractura era invisible, silenciosa, pero devastadora. Con el tiempo, la duda dejó de ser un visitante ocasional y se convirtió en un compañero constante. Ya no era solo un murmullo en la mente, era una presencia que me seguía a todas partes, como una sombra que nunca se despega del cuerpo. Cada gesto cotidiano se transformaba en un examen, cada acción en una prueba que debía repetirse para confirmar su autenticidad. Me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era revisar la puerta. La tocaba, la empujaba, la cerraba con fuerza, y aún así regresaba minutos después para comprobarla otra vez. El simple acto de asegurarme de que estaba cerrada se convertía en un ritual interminable. Y aún así, la pregunta persistía: ¿la cerré realmente o solo lo imaginé? En la cocina, preparar el desayuno era otro desafío. Colocaba el pan en el tostador, lo observaba dorarse, lo sacaba y lo ponía en el plato. Pero al dar el primer bocado, me invadía la duda: ¿lo había tostado de verdad o estaba comiendo un pan que nunca pasó por el calor? El sabor era real, la textura era real, pero la certeza se desvanecía. El baño se convirtió en un escenario de repeticiones absurdas. Abría la llave del agua, me lavaba las manos, cerraba la llave. Luego volvía a abrirla, a lavarme otra vez, como si necesitara pruebas adicionales de que el acto había ocurrido. El sonido del agua cayendo en el lavabo era tranquilizador por un instante, pero pronto se volvía sospechoso. ¿Era un sonido real o un eco inventado por mi mente? Incluso caminar por la calle se transformó en un ejercicio de vigilancia. Contaba los pasos, observaba las fachadas, memorizaba los rostros que pasaban junto a mí. Pero al regresar a casa, las imágenes se mezclaban. No estaba seguro de si había visto realmente a esas personas o si mi mente había llenado los vacíos con figuras inventadas. La duda no solo afectaba a los objetos y a las acciones, también alcanzaba a las personas. Conversaba con alguien y minutos después me preguntaba si la charla había ocurrido de verdad. Recordaba palabras, gestos, risas, pero no encontraba pruebas. A veces me atrevía a preguntar, y la respuesta era desconcertante: no hablamos de eso. Entonces la inquietud se profundizaba, porque lo que yo había vivido con tanta claridad no existía para los demás. La soledad se volvió más pesada. No porque estuviera físicamente solo, sino porque mi experiencia del mundo parecía separada de la de los demás. Ellos vivían en una realidad compartida, estable, mientras que yo habitaba en un terreno incierto, donde cada recuerdo podía ser una invención y cada certeza podía desmoronarse en segundos. Me descubrí escribiendo notas para mí mismo. En pequeños papeles anotaba lo que hacía: cerré la puerta, apagué la luz, lavé los platos. Los pegaba en la pared, los guardaba en los bolsillos, los dejaba sobre la mesa. Pero incluso esas notas se volvían sospechosas. ¿Las había escrito realmente después de hacer las cosas, o las había escrito antes, como una forma de convencerme de que las había hecho? El cuerpo también empezó a participar en la duda. Sentía cansancio en las manos después de lavar los platos, pero me preguntaba si ese cansancio era prueba suficiente de que los había lavado.
Sentía frío al abrir la ventana, pero dudaba si la ventana estaba realmente abierta o si el frío provenía de otra parte. Incluso la respiración se volvía un misterio, inhalaba, exhalaba, y me preguntaba si ese aire era real o si mi mente estaba inventando la sensación de respirar. La vida cotidiana se convirtió en un rompecabezas interminable. Cada pieza parecía encajar, pero al observar el conjunto, siempre faltaba algo. Y en ese vacío, la duda se instalaba. Con el tiempo, comprendí que no podía luchar contra ella. La duda no era un enemigo que pudiera derrotar, era una condición que debía aceptar. Empecé a verla como una especie de espejo roto, reflejaba fragmentos de la realidad, pero nunca el cuadro completo. Y en esos fragmentos, yo debía aprender a vivir. La aceptación no llegó de golpe, fue un proceso lento. Al principio me resistía, buscaba pruebas, intentaba confirmar cada detalle. Pero después entendí que la certeza absoluta era imposible. Que la mente, incluso en su mejor estado, siempre interpreta, siempre inventa, siempre completa lo que falta. Entonces empecé a caminar con la duda como compañera. Ya no intentaba expulsarla, la dejaba estar. Me acostumbré a que cada recuerdo pudiera ser falso, a que cada acción pudiera ser inventada. Y en esa costumbre encontré una extraña paz. La vida se volvió más melancólica, sí, pero también más profunda. Cada gesto cotidiano adquirió un peso distinto. Encender una luz, cerrar una puerta, beber un vaso de agua, todo se convirtió en un acto cargado de significado, porque nunca estaba seguro de su autenticidad. Y esa incertidumbre me obligaba a mirarlo todo con más atención, con más cuidado, con más sensibilidad. Al final, comprendí que la duda no era solo una amenaza. También era una forma de recordar que la realidad es frágil, que la memoria es imperfecta, que la mente es capaz de inventar tanto como de conservar. Y en esa fragilidad, en esa imperfección, había una belleza silenciosa. No sé si lo que vivo cada día es completamente real. No sé si mis recuerdos son verdaderos o inventados. Pero aprendí a aceptar que esa incertidumbre forma parte de mí. Y aunque me acompañe siempre, aunque me obligue a cuestionar cada instante, también me recuerda que la vida, incluso en su fragilidad, sigue siendo digna de ser vivida. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.